argumentaciones de por qué esas soluciones funcionan, cuáles son los argumentos matemáticos detrás de todas esas soluciones. Esta ya me lo voy a mostrar. Entonces, para ejemplificar todo ese proceso rápidamente voy a mostrar este ejemplo. Entonces, es el mismo problema de encontrar un triángulo equilátero inscrito a esta circunferencia. Entonces, una primera solución consistió en aplicar la estrategia o relajar primero las condiciones del problema y construir un triángulo rectángulo que tiene dos vértices inscritos, pero su tercer vértice no está inscrito. Aunque cumple que es equilátero, le falta que su tercer vértice esté inscrito en la circunferencia, ¿no? Pero, bueno, a partir del movimiento de este punto, existe alguna posición de dicho punto C para que el vértice J esté inscrito o se encuentre en la circunferencia, ¿no? Entonces, encontraron el lugar geométrico de este punto y resultó ser este lugar geométrico. Aquí ya tenemos una solución de tipo visual, que sería esta. Ahora, el proceso de robustecimiento, pues si se supone que es una circunferencia, podría ser una elipse, pero bueno, empezaron suponiendo los participantes que era una circunferencia. Entonces, ¿qué se necesita para robustecer una circunferencia? Su centro y su radio. Entonces, ¿cómo le haría para encontrar, o cómo hicieron los participantes para encontrar el centro de esta circunferencia? Pues utilizaron la propiedad de que las mediatrices de cuerdas de una circunferencia pasan por el centro, ¿no? Es un recurso de cuerdas de circunferencia. Y entonces, al mover el punto C, se dieron cuenta de una invariante. La intersección de esta mediatriz con la circunferencia inicial parece ser un punto fijo, no se mueve. Entonces dijeron, bueno, ese seguramente va a ser el centro. Primero, con una argumentación de tipo numérica, midieron la longitud o el radio de esa supuesta circunferencia y se dieron cuenta que era constante. Entonces, primero la herramienta les ofreció una argumentación de que este lugar geométrico en efecto es una circunferencia. Y entonces es una circunferencia en donde yo tengo el centro y ya tengo un punto de ella, entonces la puedo trazar ya de manera robusta. La puedo trazar ya de manera robusta con el centro y uno de los puntos, y ahora sí ya puedo encontrar los puntos de intersección de manera explícita, ¿no? Este lugar geométrico ya está robusto, ya es una circunferencia que la herramienta reconoce como robusta. Ahora, ¿cómo todo este proceso, todo este análisis les condujo a los participantes a visualizar una construcción o una solución sintética? Se dieron cuenta entonces que la circunferencia con centro en este punto pasaba por el centro de la original, ¿no? Entonces eso les llevó a conjeturar que estas dos circunferencias tenían el mismo radio y lo comprobaron numéricamente. Entonces ya la solución sintética que dieron fue la siguiente, utilizando ese resultado. Voy a poner acá. Así. Pues basta para resolver el problema con todo el proceso que implementé anteriormente, basta con colocar cualquier punto sobre la circunferencia inicial, trazar una circunferencia del mismo radio que la original, es decir, que pase por el centro de la circunferencia inicial, y los puntos de intersección de esas dos circunferencias determinan los vértices solución del triángulo. ¿Sí? Ya después de esto, ya viene el proceso de argumentación. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué funciona esto? ¿O por qué esas son soluciones del problema? Finalmente, para terminar las reflexiones finales del trabajo, primero, bueno, con la ayuda de un sistema de geometría dinámica es posible implementar episodios de formulación de problemas durante todo el proceso de resolución de problemas, no solamente hasta el final. Yo puedo, o la resolución de problemas, de hecho, la podemos concebir como una formulación de preguntas y problemas de manera sistemática en cada etapa de esta formulación, de esta resolución de problemas.
Antes puedo preguntarme cómo construir figuras. Durante tengo que implementar todo un proceso de formulación de problemas para resolver problemas. Y después como procesos de extensión o generalización. Entonces, dicho esto, el sistema de geometría dinámica favorece que estos dos marcos, la formulación y la resolución de problemas, se conciban como procesos inseparables. Normalmente en la literatura, incluso toda la literatura, la mayoría de la literatura, los concibe como procesos separados. Incluso hay algunas investigaciones que dicen que la formulación de problemas es, cognitivamente hablando, más complicada que resolver problemas y por lo tanto tiene que verse después, ¿no? Primero tienes que ser un buen resolutor de problemas para que después te conviertas en un buen formulador de problemas. Bueno, pues estos resultados parecen apuntar a que no, estos dos procesos son inseparables, ¿no? Las estrategias ADR y LGPI, en donde englobamos todos los acercamientos mostrados por los participantes, no solamente son estrategias de resolución de problemas, como vimos, también son unas herramientas que sirven para formular muchos problemas. Hubo varias dificultades, claro está. Algunas de estas dificultades que nos enfrentamos en el transcurso del estudio, pues es recursos y heurísticas débiles de los participantes. Y también, bueno, que la apropiación de estas estrategias de ADR, LGPI y el movimiento controlado son procesos lentos y graduales. Entonces, también hay que resaltar que no todo es color de rosa, ¿no? Pero bueno, ventajas, espero haberlas resaltado aquí, es que aplicar estas estrategias permiten representar de múltiples formas un problema, formular diversos problemas que incluso están relacionados con esa representación y luego resolver de distintas formas también los problemas, ¿no? Entonces ahí, digamos que esas estrategias potencian mucho lo que son los recursos y las heurísticas de resolución de problemas. Me parece que los resultados muestran que es posible diseñar programas de formación de profesores que estén enfocados en esta apropiación de estrategias y heurísticas más que en la adquisición de conceptos y definiciones, que es como normalmente se diseñan todos los currículos de matemáticas, ¿no? Y esto pues implica que la matemática sea visto como un proceso de exploración y descubrimiento. Es decir, aprovechar cualquier oportunidad para formular los problemas. Normalmente cuando me pasó a mí, cuando uno estudia matemáticas, uno se considera como un consumidor únicamente. El profesor llega, explica un problema de manera perfecta, nunca se equivoca, ya tiene todo tan estructurado, ya tiene todo tan planeado, y uno siente que nada más es como un consumidor. Entonces mi papel aquí es nada más intentar aprenderme lo que me dice el profesor. Con este nuevo enfoque de la formulación de problemas, este proceso ya no es así. Ya el participante entra en un proceso de exploración y descubrimiento y uno empieza a concebirse a sí mismo como incluso un generador de matemáticas, nuevas formas de resolver, nuevas formas de representar problemas. Y bueno, también un poco asociado con estos posibles caminos para diseñar programas de formación de profesores, pues es que los problemas semiestructurados y problemas de construcción de figuras probaron ser bastante útiles para generar esta forma de trabajar con las matemáticas, es decir, concebir distintas formas de manera automática de resolver problemas. Gracias. Muy bien, vamos a empezar con las preguntas. Empezamos con los invitados. El doctor González, por favor. Yo, si quieren, ya está mal. Perfecto. Bueno, yo quiero hacer la primera pregunta en torno al marco, a ver si se puede regresar hasta la 1. Plantea esto que fue esencialmente
pues en un contexto de papel y lápiz. Claro, ¿qué parte? No me recuerdo el otro. Creo que es la primera. Ahí está. Parte visible. Por ejemplo, porque este fue un elemento clave en el estudio, ¿verdad? Bien. Bueno, a mí me parece que surge una pregunta bien natural, tomando en cuenta el momento o los momentos en que fue planteado. En aquella época, cuando se planteó, pues creo que la incorporación de tecnologías digitales al análisis de resolución de problemas u otros más amplios para la aprendizaje de matemáticas estaban en sus inicios posiblemente. Entonces la pregunta es esta, y sobre todo en el estudio que realizó, no se consideró la posibilidad de que este marco se le tenga que hacer un ajuste precisamente en torno a que ahora se está incorporando una herramienta que posiblemente cuando se formuló no se tenía contemplada. ¿Y qué fue lo que ocurrió en el estudio en caso de que se haya llegado a este tipo de reflexión? Sí, claramente todas estas ideas que mostré en un principio están pensadas para ambientes tradicionales de lápiz y papel y donde no existe tecnología, ¿no? Incluso todavía la literatura más reciente de problem posing sigue igual, o sea, realmente hay muy poca intervención o muy poco impacto o muy poca investigación relacionada con el impacto de usar tecnología digital para procesos de formulación. Entonces, evidentemente que se requiere hacer primero una adaptación, ¿no? Como los problemas que puse como ejemplos. O sea, digamos que esa clasificación está pensada para el lápiz y papel. Primero, entonces, uno tiene que repensar cómo esas ideas se pueden tomar para empezar a plantear cosas nuevas, ¿no? Estos problemas ya están pensados para hacerse abordados con uso de la tecnología. Y claramente mi intención al final con los diagramas que mostré es incidir en ese sentido, o sea, cómo puedo ya caracterizar un proceso de formulación de problemas a partir del uso de la herramienta. Ok, entonces, ya considerando esos posibles ajustes, ¿traerían algunas implicaciones en los resultados obtenidos? Sí, bueno, claramente hubo muchas implicaciones. En esta primera etapa, digamos que nos quedamos en esa caracterización de lo que ocurrió, de adaptar estas cosas que están pensadas en lápiz y papel con el uso de la tecnología. Y se vieron ahí al final, de hecho en el documento, en la etapa de conclusiones, pues intenta dar una caracterización de todos estos, o incluso se podría pensar como un nuevo marco para caracterizar la formulación de problemas con el uso de tecnología. Ya lo que sigue es ahora sí cómo ese marco se puede usar para una nueva investigación. Porque aquí se meten componentes dinámicos necesariamente en el proceso de resolver problemas usando estas tecnologías. Y entonces a lo mejor habría que replantear, porque este marco dice, bueno, son tres momentos importantes. Cuando estoy iniciando o entendiendo el problema, cuando estoy resolviendo el problema y cuando ya lo resolví. Pero incluso en algún momento de la charla usted mencionó que en realidad esto es interactivo de manera no continua, pero sí en todo el proceso de abordar un problema se va dando todo. Entonces, bueno, eso necesariamente lleva a que, pues sí, podría ser que incluso no se consideren esos tres momentos, sino que pueden haber otras formas más finas de ir abordando y planteando cómo sería el proceso o cómo se deberían ir replanteando problemas en cada etapa, ¿no? Exactamente. Sí, de hecho los procesos estos que menciono del dominio de soluciones, selección de variable independiente, el proceso de robustecer lugares geométricos, esos digamos que son nuevos episodios de formulación de problemas que para nada están pensados en la caracterización inicial. Entonces, en ese sentido, me parece que sería relevante sí. esa consideración. El momento está bien. Bueno, mira, en la parte final haces un esquema y das una visión general
bueno, no de la presentación, sino de tu artículo, de tu documento, Ajá. das una visión general de un programa de formación de profesores, porque las motivaciones y en todo el desarrollo es ir encontrando recursos didácticos que el profesor o el futuro profesor tiene que allegarse. Es una preocupación que muestra en buena parte del documento, incluso en las motivaciones para hacer este trabajo. Y tú planteas una visión donde ya con estas sistemáticas que haces una secuencia de qué tipo de problemas. Y más adelante hacen ya una reflexión que de manera muy organizada, muy sistemática, está ahí en estas diapositivas. La pregunta o la perspectiva de este trabajo, ¿cómo, así equivalente a esta secuencia de programas, usando ya conocido, planteado que es ambientes estos de instrumental dinámica son favorables para todo lo que se presenta, ¿cuáles serían las fases que habría que cubrir o no puede haber unas fases? Porque hablas de estrategias que surgieron ahí y las sistematizas, dices, y las caracterizas, ¿no? Das una caracterización y ese es el resultado que parece ser importante para formular problemas y sobre todo para la formación de profesores. ¿Cuáles serían, así muy breve, los principales indicadores o tareas en este ambiente de resolución de problemas en estos sistemas de ingeniería dinámica debieran abordarse para ir construyendo este programa de formación de profesores que esbozas? Yo creo, claramente, en una primera etapa debe haber un proceso de introducción de la herramienta, porque como vemos, estas estrategias de ADR y LGPI son hay recursos y heurísticas de resolución de problemas mediadas por ciertas affordances de la herramienta. Entonces, evidentemente se tiene que entrar en un proceso, digamos, de entrenamiento, adiestramiento de estas affordances de la herramienta, lo que es lugar geométrico, lo que es el movimiento controlado, lo que es el arrastre. Evidentemente me parece que en un programa ya de formación de profesores esa fase debe de ser es importante, ¿no? Luego, como mencioné también, el programa de formación de profesores me parece que tiene que estar fundamentado en la adquisición de estas estrategias, pero bueno, pues todo lo que engloba esas estrategias, que son distintos recursos, distintas heurísticas y obviamente también las affordances. Entonces, tienen que estar más allá de estructurar un programa de formación de profesores en recursos específicos. Me parece que tendría que estar diseñado o cimentado alrededor de estrategias, formas de pensar, recursos, heurísticas, ¿no? más que eso. También, a mí me parece, aunque eso no está no hay forma de caracterizarlo simplemente, es que una componente fundamental, me parece a mí, de este tipo de ambientes de resolución de problemas y formación de profesores, es esto de aprovechar cualquier oportunidad para formular problemas. Y vuelvo nuevamente a esto de que normalmente los profesores somos muy restringidos, ¿no? Ya tenemos nuestra clase preparada y si se me sale algo por ahí o un alumno ya me propuso una nueva forma, me tambaleo y me caigo y mejor te lo dejo de tarea y no hago nada. Entonces, a mí me parece que esta componente es fundamental, tanto con formación de profesores como con formación de estudiantes, en el que la matemática no sea un proceso así tan restringido. Es decir, si hay una propuesta interesante de un estudiante, pues vamos a explorarla y ver a dónde llegamos. Posiblemente no lleguemos a ningún lado, pero en ese camino se van haciendo reflexiones,
se van haciendo limitaciones y me parece que esa dinámica también debe ser un componente fundamental de formación de profesores y que eso también se baje a las aulas, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Esos tres componentes y sí, bueno, eso impacta también en el currículum, pues ya. O sea, cómo lo organizas, cómo, o sea, a lo mejor no como están organizados, sino hay que hacerlo de otra manera. Sí, es que actualmente el currículum, ¿qué es lo que pasa? Que el primer semestre tenemos álgebra, ¿no? O aritmética, segundo semestre álgebra, tercer semestre geometría, cuarto semestre geometría. Llegamos a cálculo, ya no sé nada de aritmética, ¿no? Entonces el currículum está fragmentado en parcelas de conceptos que no están conectados. Entonces también esa es una idea fundamental, es que la herramienta me permite ya ver la matemática como un proceso en donde voy a conectar desde cosas aritméticas con análisis de puntos o análisis de tablas numérico hasta cuestiones de variación incluso, ¿no? con el análisis numérico de variación. O sea, involucra también repensar el currículum. Bueno, hacerlo operativo ya es otra tarea, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que por lo que dices, aquí otra cosa que resalto, que permea todo el documento, es la importancia de la tarea. Bueno, yo creo que pues la tarea no va a estar anclada al currículum, porque parece que lo que se busca es cambiar las formas de pensamiento del profesor, darle una visión más tangible de lo que es la matemática, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, digo, hacerlo operativo es contra la roca, pero creo que también no importaría las tareas que estuvieran, por lo último que dijiste, no estarían ancladas al currículum, ¿no? O sea, yo creo que tiene que ser más libre la tarea que lleve a los profesores. O sea, digamos, no puede ser, hay un curso de matemáticas 1, entonces a este profesor le va a dar esta tarea. Yo creo que si se mete ahí, no contradice toda esta búsqueda de modificar la forma y es ahí donde veo la importancia de esta propuesta, que da elementos para romper esa falsa concepción que tiene un buen número de profesores de lo que es la matemática, ¿no? De muchas formas, pero no les abre posibilidades, y eso hace también que sea tan secuencial y tan aislado, ¿no? Yo creo que en esto pues, yo pensaría que la tarea estaría muy distante del currículum. O sea, no tendría que estar anclado a eso, ¿no? Sí, de hecho, eso de las tareas, aunque una de mis reflexiones finales está enfocada en decir que utilizar tareas semiestructuradas y problemas de construcción motivan, digamos, o facilitan implementar todo este proceso de formulación y resolución de problemas. La idea es que al final el individuo le presenten cualquier problema, sea capaz, incluso un problema que pues uno lo ve y dice, pues ese problema no tiene nada, ¿no? ¿Cómo le saco jugo a ese problema, ¿no? O sea, la idea es que un individuo, cuando se enfrente a una tarea, por muy simple que sea, por muy tradicional que sea capaz de implementar reflexiones importantes a partir de la tarea, más bien como pensando más en una forma de pensar, más que enfocado en las tareas. Bueno, para empezar te felicito y digamos una cosa que está ahí detrás que tú mencionaste ahí muy soslayado fue el hecho de que digamos como que los profesores con los que trabajaste a veces proponían cómo resolver el problema, pero en otras ocasiones tú eras el que o sea, eso quiere decir que digamos, tú tienes ya ciertas habilidades, etcétera, pero
la pregunta es qué tan factible es que cualquier otra persona que quisiera hacer esto, pues lo podría llevar como tú lo llevaste. O sea, la pregunta sería como, digamos, no decir que eres insustituible, pero digamos, la cosa es que no está tan fácil hacer una serie de cuestionamientos, ya sea antes, durante o después del problema. Entonces, esa parte yo la veo como que no es, o sea, no puedes pensar en que cualquier gente puede hacerlo, ¿no? Digo, o sea, probablemente, digamos, gente que vea tu trabajo, que se entusiasme y todo, pues intente hacer algo, pero no está tan fácil, ¿no? No, es un proceso. Yo lo veo que, incluso tú lo mencionas por ahí, en el sentido de que, digamos, algunos profesores pues tienen dificultades y todo, y luego, bueno, lo que quieres es que ojalá los profesores también esto los sensibilizar un poco y los lanzar un poco al ruedo, ¿no? Porque el problema de esto es, como tú lo dices, o sea, que un estudiante te pregunta algo y dices, bueno, pues vamos a, yo no sé cómo, ¿no? Pero vamos a tratar de responder la pregunta, etc. Bueno, pero eso no cualquier profesor, digamos, a los profesores no les gusta, pero bueno, es de sentirse como cuestionado. O sea, el profesor se siente como que la persona que digamos, siempre tiene que tener todo bajo su dominio, ¿no? Y entonces, pues así no es, ¿no? Efectivamente, así no es. Sí, pues claramente una persona que decida trabajar con este enfoque de resolución de problemas tiene que cambiar, tiene que estar convencido de cambiar ya su manera de concebir la matemática. O sea, no puede ser la misma. Para empezar, si quiere implementar este tipo de tareas, él tiene que transformar su sistema de creencias, como me sucedió a mí, ¿no? Yo cuando entré, pues mi sistema de creencias era una y ahorita es distinta, ¿no? Entonces es un proceso, claro, es un proceso largo, es un proceso que nunca acaba, sistemático, pero lo que intenté hacer con este trabajo es mostrar todo ese proceso, digamos, un ambiente o una visión global, y que alguien que intente implementar este tipo de este tipo de forma de trabajo, pues tenga cierta forma en donde pisar, ¿no? Por ahí ya intenté dar algunas caracterizaciones de cuáles son las estrategias que son fundamentales, cuáles son los recursos, cuáles son las heurísticas, Entonces ya una persona que intente hacer esto, como que me parece que ya tiene cierto piso, o eso es lo que uno intenta o intenta hacer. Sí, evidentemente no es que una persona con leer esto va a poder implementar pero sí hay como elementos que le pueden ayudar, y obviamente es cuestión de práctica. Yo llevo aquí 6 años, ¿no? Entonces no es más que convencerse a uno mismo de que la matemática tiene que cambiar y que la herramienta me ayuda a hacer ese cambio, ¿no? Entonces, bueno, pues ya después de eso, ya que estoy convencido de eso, pues ya puedo irme a materiales como otras tesis que se han desarrollado aquí con el doctor Santos, que ya me dan bastante luz sobre cómo implementar este tipo de procedimientos, este tipo de ambientes de resolución de problemas. Pues por lo pronto ya lo dejo ahí para que pase esto. Bueno. Hay muchas preguntas que van surgiendo justamente por las afirmaciones más espontáneas que vas haciendo ahora, que cambian un poco hay una cuestión que no sé si lo dijiste exactamente así, pero yo creo que no hay
en algún momento en tu presentación hablaste un poco más de la actitud de explorar, de resolver problemas y menos la parte conceptual. Yo creo que eso, si es así, yo creo que no es posible. O sea, yo creo que hay una especie de hibridación entre lo que podríamos llamar la fluidez algorítmica, la fluidez del uso del mediador del instrumento y lo que es la fluidez conceptual. Yo creo que el estudio de las matemáticas es justamente la búsqueda, la conquista de una autonomía, y esa autonomía es de alguna manera generar, digamos, sinapsis entre las diferentes estructuras conceptuales que tiene la persona, ¿no? O sea, poder conectar, y eso es lo que le da esa fluidez que estoy llamando tal vez impropiamente algorítmica. O sea, el saber cómo voy a entrar a un programa, cómo puedo reconocer en una situación dada hay un teorema oculto que puedo utilizar, etcétera, ¿no? Bueno, entonces yo creo que son los dos aspectos, o sea, la fluidez conceptual y esa fluidez algorítmica que en este caso está corporizada a través del uso de la tecnología digital y más específicamente del estudio del GeoGebra, ¿no? En ese sentido yo no creo que es que las matemáticas tengan que cambiar, o sea, va a seguir habiendo abstracción, generalización, deducción, inducción, formulación de conjeturas, y eso se está haciendo desde hace siglos. O sea, lo que pasa es que cada etapa de las matemáticas se vuelve infraestructural para la etapa que sigue. Entonces nosotros tenemos una serie de conocimientos de geometría euclidiana que están aquí, que tú utilizas y que quieres movilizar a través de la resolución de problemas. Esa parte de geometría euclidiana es infraestructural para tu aventura de exploración, digamos, en la nueva resolución de problemas. Entonces no es que las matemáticas cambien en ese sentido, sino que se convierten en esa base, en esa infraestructura que tú utilizas para... Y eso ha sido así siempre. Bueno, si uno quiere estudiar un curso de análisis matemático directamente, pues va a tener muchos problemas si no ha ido con una parte del cálculo, etc. O sea, porque esto no es una dependencia curricular, esto es una dependencia conceptual. Es una dependencia conceptual. Entonces, eso es una observación en ese sentido. Y en ese sentido, cuando tú pones, por ejemplo, el problema del rombo, es el primero que pusiste, es un programa muy ingenioso, es muy interesante, pero cuando empiezas a utilizar la maquinaria, el lugar geométrico, ¿no? Básicamente, son muchas cónicas por allí. Digamos, esa es como la parte analítica, porque esas son ecuaciones, están dadas por ecuaciones, aunque no salgan ahí. En realidad tú ya no estás resolviendo el problema, estás transformando el problema es otro. Y hay un camino de regreso al problema original, posiblemente. Te voy a poner un ejemplo histórico para mostrar eso. Cuando los griegos plantearon si se podía duplicar el cubo, trisectar el ángulo y ¿cuál era el otro? Y cuadrar el círculo, dijeron con regla y compás. Entonces eso era un problemón. Bueno, hasta el siglo XIX se estuvo probando que el número pi, no, ya casi en el 20, ¿verdad? O sea, pero en el final del 19 el número pi era trascendente y por lo tanto no se podía resolver con regla y compás. Pero los mismos griegos construyeron la sisoide y otra serie de curvas con las que podían resolver el problema. Entonces la pregunta es, ¿resolvieron el problema? No, resolvieron otro problema. Los que resolvieron el problema son los que mostraron que no se podía duplicar el cubo, que no se podía trisectar. Esos son los que resolvieron el problema. Entonces, yo creo
que aquí vamos más allá. En ese sentido creo que hay una limitación conceptual, me atrevo a decir así de tu parte, es suficientemente fuerte para resistir eso. Hay una limitación conceptual en el sentido de que tú no estás trabajando en resolución de problemas, tú estás trabajando en transformación de problemas. Es una cuestión mucho más fuerte, es mucho más fuerte. Y justamente esa transformación es posible porque no la herramienta, sino el instrumento epistémico, que es el GeoGebra, y voy a usar ese término dominguero que a veces nos causa roncha, ¿sí? Pero es porque es un instrumento epistémico precisamente porque transforma el conocimiento. Cuando tú resuelves el problema usando eso, resolviste otro problema y aumentaste el conocimiento de alguna manera. Y eso es muy importante, eso es muy, muy importante. Entonces yo creo que quedarse dentro de una metodología de resolución del problema, en este momento para mí ya es muy estrecho. Voy a hacer una afirmación tal vez un poco bárbara. De una vez voy a decir por qué lo digo. Creo que Brousseau, Duval, Schoenfeld ya son obsoletos. Yo creo que hay que cambiar por completo ese marco. Lo voy a decir por qué. En el caso de Duval dice que uno resuelve un problema, que entender matemáticas es cuando uno logra pasar de un sistema de representación a otro. Ese es la semilla de su teoría. Y yo se lo dije a él, haciendo una cola para un almuerzo. Se lo dije, le dije, eso no puede ser así ya. Porque cuando yo tengo la calculadora científica más sencilla, y yo escribo y igual seno de x, le aprieto donde dice graph, dibuja la gráfica. O sea, cambió el sistema de transformación y yo no creo que poner el dedo sobre la tecla sea un acto cognitivo, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que esto hace obsoleto ese marco. No es que uno no hable de la importancia de la representación, porque si no, no puede hablar de nada, sino que yo creo que ese tipo de teoremas de su teoría ya están invalidados, ¿sí? Y creo que también el hecho de que tú estés tratando es la búsqueda de la